Good morning, Orange. Should we start with our first question? Sí, por favor, preguntas. Okay. So, first question is from Janardhan Maharaj. And he's saying that you mentioned in the Gopal Tapani Upanishad, in your commentary to it, that the chapters 11 to 14 from the 10th canto of the Bhagavatam are the most important in relation to establishing our Gaudiya Tattva, to establishing the supremacy of Krishna in the context of Gaudiya Tattva. So he mentions that we know that these chapters are central to the Leelas of Sakya in connection to the Gopas, but what is that thing that particularly becomes important in order to appreciate these chapters in connection to Tattva? What makes these chapters important in connection to Tattva? So I'll translate. Una pregunta de Janardhan Maharaj. Dice, Sila Tripurari Maharaj, usted comenta en su comentario al Gopal Tapani Upanishad que los capítulos 11 al 14 del 10º canto Srimad Bhagavatam son los más importantes en cuanto a establecer en nuestra Gaudiya Tattva la supremacía de Krishna. Sabemos que estos capítulos son centrales en los lilas de Krishna, en humor de amistad con los Gopas, pero ¿qué es lo que particularmente se destaca en relación al Tattva para apreciar la importancia de estos capítulos? Yes. Yes, thank you for your question. Actually, it should be chapters 12 through 14. Muchas gracias por tu pregunta y en verdad a lo que me refería es a los capítulos 12 al 14 del Bhagavatam. And these are the chapters that deal with, excuse me, slaying of Aghasura and the subsequent bewilderment of Brahma, followed by Brahma's prayers. Entonces este es los capítulos que lidian con el castigo de Aghasura, seguido del desconcierto de Brahma y eventualmente relacionado a lo que son las oraciones de Brahma. And as you have said, this is the beginning of, is where Sakyarasa really bursts, blossoms and blooms on the pages of Srimad Bhagavatam, the Seish Kumar Leela of Krishna when he's herding calves. Has dicho bien, en esta época, en estas secciones donde florece de alguna manera los pasatiempos de Sakya Rasa de Krishna en su edad llamada Sesh Kumar, en donde él comienza a pastar, llevar a pastar los terneros. In these chapters, I believe in chapter 12, Sukadeva Goswami marvels at the extraordinary good fortune of the cowherds to be relating with Krishna, who's the supreme Godhead, so intimately. Y en este capítulo 12, si no me equivoco, sorry, yeah. He passes out really at the thought. Entonces, en esta sección que creo es en el capítulo 12, Sukadeva Goswami se maravilla ante la buena fortuna de los pastores, de los gopas, quienes tienen la posibilidad de relacionarse de forma tan íntima y cercana con Krishna, con el Ser Supremo. De hecho, no solo él se maravilla, sino que incluso se desmaya, pierde el conocimiento. So just to underscore the point that Janardhan Maharaj has made, yes, these are chapters that deal extensively with Sakyarasa, as do some of the subsequent chapters, 15, 16, 17, 18. Entonces, como para subrayar, enfatizar un poco más el punto que Janardhan Maharaj realizó, sí, esta sección tiene que ver con Sakya Rasa, son capítulos muy importantes que surgen en esta sección, así como los capítulos siguientes, 15, 16, 17, 18. But the question is with regard to how it is that these chapters are at the same time very important in terms of the overall tattva of Srimad Bhagavatam, the underlying philosophy out of which such bhavas as Sakya, Madhurya, and so forth can arise. La pregunta aquí tiene que ver en relación a de qué manera es que estos capítulos son fundamentales, importantes en cuanto al tattva, en cuanto a la filosofía subyacente del Bhagavatam, a partir de la cual todos estos bhavas sobre los cuales estamos hablando surgen. So as it is with much of the Srimad Bhagavatam, the 10th canto, which describes the Leela of Krishna from beginning to end, if you will, that section of the Bhagavatam plays out in a Leela
narrative form many of the philosophical points that are brought up earlier on in the text of Srimad Bhagavatam. Entonces, así como ocurren distintas secciones del Bhagavatam, aquí el 10º canto del Bhagavatam, el cual narra el Krishna Lila de comienzo a fin, en la narrativa del Lila que se da en este 10º canto, diferentes puntos filosóficos que habían sido presentados previamente en el Bhagavatam se van presentando en el contexto de esta narrativa del Lila. And among the various philosophical points that the Bhagavatam raises, points that are foundational to the Gaudiya understanding of Srimad Bhagavatam, the philosophical idea that Krishna is the fountainhead of all forms of divinity is what Jiva Goswami refers to as like the Paribhasa Sutra, which means like the password for unlocking the entirety of the underlying philosophy of the Bhagavatam. Y entre todos los diferentes puntos filosóficos que el Bhagavatam presenta a lo largo de su obra, hay un punto fundamental en el cual se refiere a la idea de Krishna siendo el origen de todas las demás formas del Ser Supremo. Entonces se llama Krishna Stu Bhagavan Swayami. La Jiva Goswami, él describe esta línea del Bhagavatam como el password o la contraseña, la clave que va a abrir todas las demás verdades y todo lo que el Bhagavatam tiene para darnos. One of the ways to understand why this point is so foundational and so important is that if you're going to love completely, well, you have to have two things. Una de las formas en las que podemos entender por qué este punto es tan fundacional, tan importante, por ejemplo, es la siguiente. Si tú vas a amar a alguien de manera completa, plena, necesitas tener dos cosas en su lugar. First, you have to give completely from yourself without any reservation, without any expectation of return, and so forth. Primeramente tienes que darte a ti mismo, dar de ti mismo sin expectativa de recibir algo a cambio, ¿no? Con plena entrega, etc. This is the kind of giving that is possible from our side to the extent to which we transcend the biological and psychological egoic sense of self that we are absorbed in materially. Entonces este tipo de dar, este tipo de dedicación es posible en nosotros en la medida que trascendamos nuestras sensibilidades egoicas, ya sea biológicas, psicológicas, en las cuales estamos absortos en el plano material. So in a broad sense, then within bhakti, the effort to transcend the biological, psychological, egoic identification is a honing of our capacity to give. Entonces, en un sentido, en el marco del Bhakti, el intentar trascender esta identificación biológica y psicológica, egoica, es una manera de refinar, por decirlo así, de pulir lo que es nuestra capacidad de dar. En ese marco vamos a estar haciendo todo ese trabajo. This egoic, conventional sense of self, material sense of self, places us in a condition of apparent necessity. And so as much as we're needing, then we're inhibited from giving. Entonces este sentido convencional del ser, este sentido egoico del ser nos sitúa en una situación en donde nos sentimos necesitados continuamente y en la medida en que nos sentimos necesitados nos vemos inhibidos de poder dar o estamos más pensando en recibir que en dar. In this world, under the influence of karma, then we move out of a necessity to protect ourselves, for example, or whatever may be the case, a perceived necessity. Entonces, en este mundo del karma, principalmente nos movemos a partir de una necesidad percibida, ya sea protegernos a nosotros mismos o conseguir una cosa u otra. Nos movemos, esa es la motivación para nuestros movimientos. So to transcend that perceived material necessity is what real freedom is about. Entonces, trascender esa necesidad material que uno percibe, de eso trata realmente la verdadera libertad.
But beyond freedom, then we're talking about love. Pero más allá de la libertad o la liberación, aquí estamos hablando acerca de amor. So we're pursuing love, and in the context of that, within bhakti, freedom comes about. Entonces, cuando nosotros estamos persiguiendo el amor en el contexto de esto, en el contexto del bhakti, la liberación, la libertad viene como un subproducto de ello. And then we're really in a position to give. Y en ese, But in order to do so, we need the second point. y en ese momento estamos realmente en una verdadera posición para poder dar, pero para poder dar, realmente también necesitamos un segundo punto, que es el que viene ahora. And the second point is where to give. ¿No? Y el To segundo, sí, el segundo punto, la segunda pregunta es, ¿a dónde dar? ¿En qué dirección? ¿A quién? So to whom, what manifestation of divinity can you give unlimitedly? And from an aesthetic point of view, if we look at various types of love, neutral love, passive loves, servile love, parental love, so forth, then we find that all types of love can be accepted by Krishna. Entonces, en relación a quién dar, diferentes manifestaciones, la divinidad, distintos tipos de amor, amor pasivo, amor en servicio, amor en amistad, etc. Y vamos a encontrar que todas esas posibilidades de amor pueden ser debidamente aceptadas en la figura de Krishna. So by an aesthetic analysis and an analysis of love, we come to the conclusion that Krishna has greater possibilities for beauty, charm, and love in terms of being able to reciprocate along these lines. Entonces, en términos de amor y en términos de posibilidades estéticas, si uno analiza esto, va a darse cuenta que en Krishna uno encuentra más posibilidades a través del encanto, de la belleza, del amor. Va a haber más posibilidades de reciprocidad en el marco amoroso y con otras formas de la divinidad. For example, and as we know, Narayana and Vaikuntha cannot respond to fraternal love or romantic love, but Krishna can. Pero, por ejemplo, como sabemos, Narayana en Vaikuntha no es capaz de responder a un amor fraternal o a un amor romántico que uno pueda tener, pero Krishna sí puede. So in Krishna, we have the perfect object of love. So when we have the perfect object of love and we give perfectly, then we have the right formula. We give without expectation of return, selflessly, and we can do that in relation to the object of love that can fully accept and digest the love and reciprocate accordingly. Entonces en Krishna tenemos al objeto perfecto del amor, y ahí tenemos los dos elementos. Cuando tenemos al dador perfecto y al objeto perfecto, tenemos la fórmula perfecta del amor. Por un lado, nosotros tenemos que dar sin expectativa de algo a cambio, con plena dedicación, y Krishna es aquella persona que tiene la capacidad de recibir plenamente ese tipo de amor. So Krishna's tu Bhagavan Swayam means that Krishna is the perfect object of love, and that understanding must be in place in order for us to turn our attention to him exclusively. Entonces, Krishna Stu Bhagavan Swayam significa que Krishna es el objeto perfecto del amor, y ese entendimiento necesita estar en su lugar a la hora de nosotros dirigir nuestra atención hacia él de forma exclusiva. In Bhagavad Gita, Krishna says as much in the 10th canto, in the Chatur Shloki of the Bhagavatam, excuse me. En el Bhagavad Gita, Krishna dice algo similar. En el Chatur Shloki del Bhagavad Gita, él dice lo siguiente. He says that knowing me to be the source of everything, and everything's coming from me, everything, the implication being even different avatars and so on and so forth, then Buddha Bhava Samambita, one is in a position to worship me such that one can attain me, really what he's saying there, on the Rag Marg. Entonces, Krishna allí está diciendo aquel que entiende que yo soy la fuente de todo, y la fuente de todo significa la fuente de otras formas de Dios, de otros avatars, etc. Tal persona, Buddha Bhava Samambitaha, está en una situación para poder luego entablar un vínculo conmigo con plena emoción, lo cual se refiere al Raga Marga. So, this is considered to be the most
important foundational philosophical point in Gaudiya Vaishnavism that Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna is the source of all avatars. He's the source of God. Narayan is God. God comes from Krishna. Entonces este punto es el punto más importante, el punto filosófico fundacional más importante de todo el Gaudiya Vaishnavismo. Krishna es tu Bhagavan Swayam, es la fuente de todo, la fuente de todas las formas de Dios, la fuente de Dios mismo, es la fuente de Narayan, Narayan es Dios. And this is the philosophical point made earlier in the Bhagavatam in the first canto, in the third chapter, where it said, Krishna's tu Bhagavan Swayam. This is the philosophical point, a point that Jiva Goswami wrote a whole Sandarbha on, this line, Krishna's tu Bhagavan Swayam. This point made earlier in the Bhagavatam, like other points, is played out in the 10th canto, and it's played out in these chapters, 12, 13, 14, Brahma Vimohan Lila. Este punto del Bhagavatam, que originalmente aparece en el primer canto, en el tercer capítulo, esta línea Krishna Stu Bhagavan Swayam, y sobre el cual Srila Jiva Goswami compuso todo un tratado, un Sandarbha entero, el Krishna Sandarbha. Este mismo punto es el que luego se expresa a sí mismo, se explaya en esta sección más adelante del Bhagavatam, en los capítulos 12, 13 y 14, Brahma Vimohan Lila. So, while the line in the first canto, third chapter, Krishna's tu Bhagavan Swayam, may be subject to different grammatical and textual interpretations and may be debatable, when we get to the 10th canto, chapters 12, 13, and 14, there's no debating what's being said there in the context of the Leela. Therefore it's called Brahma Vimohan. Brahma is bewildered. Even Balaram becomes bewildered at the power of Krishna in that Leela. So it's very clear in the Leela, and in a very attractive way, that Krishna is the source of all the forms of divinity. From him come innumerable universes, innumerable Narayans, and Brahma sees this with all four of his heads, or all 8 of his eyes. Entonces, mientras que esta línea que aparece en el primer canto, en el tercer capítulo, Krishna Stu Bhagavan Swayam, puede ser gramaticalmente debatible y puede haber distintas interpretaciones, cuando esa misma línea es nuevamente presentada en la sección del Brahma Vimohan Lila, no hay nada a debatir, es totalmente claro lo que se está dando a entender allí, hasta el punto que se llama Brahma Vimohan Lila. Brahma mismo está desconcertado, Balaram mismo queda desconcertado hasta en relación a todo lo que se establece allí. ¿Qué es lo que principalmente se establece allí? Krishna es la fuente de todos los avatares, de todas las formas de Dios. It's such a powerful and undeniable teaching shown in that Leela that some scholars in other sampradayas who don't like the idea that Krishna is the source of everything, they want Krishna to be an avatar of Narayan, they have tried to say, oh, those chapters have been added later. Yeah. It must be an interpolation. Yeah. Entonces es tan innegable y tan poderoso el mensaje, la enseñanza que se da en esta sección del Bhagavatam, que algunos eruditos de otras líneas que no gustan tanto de pensar de Krishna como la fuente de todo avatar, sino más bien gustan de considerarlo a él como un avatar de Vishnu, etc., al encontrarse con estos capítulos dicen, no, esos capítulos habrán sido sumados luego, deben ser algo distorsionado, no es parte del original, etc. But you can't just decide that to do away with certain chapters because it doesn't fit with your particular theological perspective. Pero uno no puede simplemente sacarse encima o querer descartar ciertos capítulos porque simplemente no encajan con la perspectiva teológica de uno. So, in this way, we see that this Brahma Vimohan Lila, the most important point of tattva in Gaudiya Vaishnavism is played out there in the Lila. And out of that point, of course, all the different possibilities of rasa arrive. Sakya rasa is highlighted there in that section. Entonces vemos como en esta sección del Brahma y Mohan Lila este punto más importante del tattva es enfatizado allí sobre la base de ese punto de tattva, diferentes posibilidades de rasa surgen a partir de ello y como por ejemplo Sakya rasa, el cual es un punto enfatizado en esta sección del Bhagavatam. So, okay, thank you. My answer. So, okay, we will continue with another question. Yes.
We have a question here from Tarabali Saki and Gorgadadar Das from Argentina. So they say, today is the Tirobab Mahotsav of Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. So could you share something about your in relation to him, some association or some experience you had with him? Basically something like that, some invitation for you to share some words on that. So may I translate into Spanish? La pregunta de Tarabali Saki Dasi Gorgadar Das es: hoy es el Tirobab Mahotsav de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Por favor, ¿podría compartirnos algo en relación a él? Si tuvo alguna asociación, anécdotas en relación a su persona. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Yeah. Well, I had the fortune of associating closely with 3 of the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Personalmente tuve la fortuna de asociarme cercanamente con 3 de los discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Om Vishnupad, Desi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Pujapad Bhakti Rakshak Shiradev Goswami Maharaj, and Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And in my experience, each of them offered a window for me into what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was like. Entonces, en mi opinión, en mi experiencia, cada uno de estos 3 sadhus que acaba de mencionar, Srila Prabhupada, Srila Sri Maharaj, Srila Puri Maharaj, cada uno de ellos 3 ofrecía para mí una ventana para acercarme de una manera única y particular hacia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Prabhupada looked at his Prabhupada through a very reverential lens. Entonces, mi Prabhupada, él contemplaba a su Prabhupada, a Prabhupada Bhaktisiddhanta, a través de un ojo muy reverencial. And he was rather quiet and reserved, I should say, in terms of speaking about him. Y él fue bastante tranquilo y reservado, yo diría, en cuanto a él hablar acerca de su guru. On the occasion of Prabhupada Bhaktisiddhanta's appearance or disappearance, in my experience, when Prabhupada was present for that and we celebrated that, he couldn't say very much. He was too emotional. Entonces, mi experiencia cuando había días como de la aparición o la desaparición de Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, cuando yo estuve allí con Srila Prabhupada, con mi Guru Maharaj, él en esas ocasiones no podía hablar mucho, él estaba muy emocionado en esas ocasiones. And he did not spend a lot of time personally with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He told us that he had cumulatively about 2 weeks that he spent in the personal association of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él tampoco pasó demasiado tiempo personalmente con su guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él una vez nos dijo que acumulando todos los momentos que él tuvo con su guru, le habrá pasado unas 2 semanas con él en toda su vida. So I got a little bit of a distant and very reverential view of Bhaktisiddhanta from Prabhupada. Entonces, a partir de Prabhupada yo recibí una visión un tanto distante y muy reverencial en cuanto a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. I mean, we had a very reverential view of Prabhupada, and to see that he had such a reverential view of someone else, well, that put that someone else up even higher. Sí, nosotros en ese momento ya teníamos de por sí toda una visión reverencial hacia Prabhupada. Entonces, si veíamos que él ponía a alguien más, veía a alguien con visión reverencial, esa persona, ese alguien era puesto en una situación aún más elevada y reverencial para nosotros. Now, my Siksha Guru, Bhakti Rakshak Shiradev Goswami Maharaj, he, of course, spent much more time personally with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and lived in the mission and took sannyas from him and served as a sannyasi in the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ahora, por otro lado, mi Siksha Guru, Pujapad Bhakti Rakshak Shiradev Goswami Maharaj, él tuvo mucha más asociación personal con su guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él vivió en la misión de su guru Maharaj, él aceptó sannyas de él, sirvió bajo su guía, etc. And from him, I got a vision of
what the workings of the preaching dynamics of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's mission was, and how he dealt with the disciples in terms of details about preaching, sending them here and there, expectations of them, and so forth. Entonces, y decirle a Maharaj, lo que yo aprendí fue más acerca de las dinámicas de prédica que operaban en la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿no? Cómo él se relacionaba con los diferentes discípulos en relación a las diferentes situaciones, enviando a este devoto a hacer este servicio, esta prédica allí, etc. I got a view into the nature of his style of preaching, his emphasis and focus, so forth. Recibí más bien un énfasis en lo que era el estilo de prédica de Bhaktisiddhanta, su foco a la hora de predicar, etc. What it was like, in one sense, to have lived in the Gaudiya Math. En otras palabras, recibí una visión de qué era más que de qué trataba vivir en el Gaudiya Math en esos tiempos. Now, we come to Pramod Puri Goswami Maharaj, and he joined the mission before Prabhupada, my Guru Maharaj, and before Sridhar Maharaj joined. Pues ahora llegamos a Bhakti Pramod Puri Maharaj y él se unió a la misión antes de que Prabhupada se haya unido y antes de la época en que Srila Sridhar Maharaj también se haya unido a la misión. And he seemed to have a very close, personal, and intimate relationship with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él parecía tener una relación muy cercana, muy íntima, con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. It appears that he had joined before the mission had become, the big mission that it was ultimately. Por lo visto, él se había unido a la misión antes de que la misión se volviese la gran misión que luego se volvió. And from him, what very much inspired me and kind of the window that I got into Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was the love he had for his disciples, how he cared personally about them in such measure and detail. So it was a very kind of charming insight into this personality who was big and powerful and commanding an army in so many ways and so forth, to see the intimate feelings of love that he had for his disciples. It was very, very charming side. Lo que yo recibí de Srila Puri Maharaj, la ventana, por decirlo hacia Bhaktisiddhanta que él me entregó y que fue muy inspirador para mí, fue ver el afecto que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tenía por sus discípulos, cómo él los cuidaba, ¿no? De toda esa época, incluso antes de que la misión se volviese algo grande, ¿no? Como esta persona que era un gran acharya, como Prabhupada lo vería, reverencial, y un gran organizador de este gran ejército de prédica, etcétera, como al mismo tiempo él era tan considerado y tan cuidadoso de cada detalle en relación a sus discípulos. Eso fue algo muy, muy encantador para mí. So through Pramod Puri Maharaj, I experienced something about the sweetness of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, a través de Bhakti Pramod Puri Maharaj, yo logré experimentar algo relacionado acerca de lo que es la dulzura de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. I should mention that there's a beautiful biography of Puri Maharaj that has been written. I don't think it's available in Spanish, I'm not sure, but it's a very, very worthwhile read. También debería mencionar que hay una biografía escrita en relación a la vida de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. No estoy seguro si está en español, y yo aquí confirmo que no lo está, pero que sí, es muy, muy importante de poderla leer, muy, muy recomendada. You hear about his own life, Yes, how he joined. Spanish, Puri Maharaj. I was just confirming. I'm sorry. No, I was saying just that it's not in Spanish. You were asking, just confirming that. So to hear, as we can in that book, about his personal life, how he joined the mission and so forth, it's very, very compelling. Entonces, en este libro uno va a encontrar muchos detalles acerca de su vida personal, cómo él se unió a la misión. Es algo muy, muy atractivo. I met him first in Sridhar Maharaj's Mat, where he used to come annually for the Vyasa Puja of Sridhar Maharaj and pay respects. Vyasa Puja of Sridhar Maharaj and what? He used to come every year for Yes. the Vyasa Puja of Sridhar Maharaj and pay his respects. So that's when I met him on those occasions when he would come. Yo me encontré con él por primera vez
en el mat de Srila Siddhar Maharaj, en donde Srila Puri Maharaj solía ir anualmente para lo que era la Vyasa Puja de Srila Siddhar Maharaj. Él solía ir allí todos los años a ofrecer sus respetos a Srila Siddhar Maharaj. We just passed the celebration of Sridhar Maharaj's appearance day in Kartik, right? Yes, right. Yeah. Recientemente tuvimos la aparición de Srila Siddhar Maharaj en Kartik. So I was, fairly often there in those years at Kartik, in Kartik, at the Math, and so I had the occasion to become acquainted a little bit with Puri Goswami Maharaj there. Yo solía estar en esos tiempos en Kartik, en India, y visitando el mat, por lo tanto, en algunas de esas ocasiones tuve la oportunidad de conocer a Bhaktivedanta Puri Maharaj gradualmente estando allí. But after the passing of Pujapad Sridhar Maharaj, after some years, at that time, I was spending 2 months of the year in Vrindavan in the spring, and in October, November, Kartik, and at the time of Gaur Purnim. And you stayed till Gaur Purnim, sorry? I would stay 2 months for Kartik around that time, and then I would leave and I would come back again for Gaur Purnim for a couple of months. Pues en esa época, que a esta altura ya había partido este mundo Srila Siddhar Maharaj, yo solía pasar 2 meses en Kartik, en Vrindavan, para lo que es la primavera, en esa época, octubre, noviembre, y luego partía de India y volvía a regresar para Gaur Purnim. And I remember one day I was thinking it would be nice to have, and if I could find another competent Siksha Guru kind of figure. Y en ese momento, en un momento de eso, yo estaba pensando que sería interesante poder encontrar en mi vida otra figura de Siksha Guru competente. And the next day, somebody told me that Pramod Puri Maharaj was at Madhav Maharaj's Math on the road to Mathura. Puri Maharaj was what? Sorry, visiting that mat? Yes. Okay. Entonces alguien me dijo al otro día que Bhaktivedanta Puri Maharaj iba a visitar el mat de Madhav Maharaj al día siguiente en el camino a Mathura. So I walked there to see him, and he was staying there alone with Bodhayan Maharaj, taking care of him very humbly. Entonces yo fui allí a verlo el otro día y él se estaba quedando allí solo y lo estaba cuidando. Él estaba solo, cuidado por Bodhayan Maharaj, quien muy humildemente lo estaba asistiendo. And so I would go in the mornings and sometimes in evenings as well, and bring other devotees there. Yo solía ir en las mañanas y luego en las tardes allí, llevar algunos devotos conmigo. One of his disciples named Ramdas, who did a lot to publish his books and to acquire properties for him and so forth, came to me, and he had been in ISKCON and he was looking for a guru, and Govinda Maharaj was traveling in Narayan Maharaj, and he asked me who he should accept as a guru, and I said, well, let me take you to somebody. And I took him to Puri Goswami Maharaj, and Puri Maharaj gave him initiation. So I had some service there to bring someone to him who would be very helpful to his mission and helpful in terms of bringing knowledge of him and his persona to many devotees, as Ramdas did. Entonces, hay un devoto llamado Ramdas, quien él en su momento había estado un tiempo en ISKCON, y él me dijo, yo lo conocí, me dijo, estoy buscando un guru, ¿quién debería aceptar? Govinda Maharaj estaba viajando, Narayana Maharaj tampoco estaba allí, y yo le dije a él, no, te voy a llevar donde alguien, ¿no? Y lo llevé donde Srila Puri Maharaj, y Ramdas eventualmente le aceptó iniciación de Puri Maharaj, y él fue alguien que terminó ayudando mucho en la misión de Srila Puri Maharaj, publicando muchos de sus libros, auspiciando diferentes templos que Puri Maharaj consiguió. En ese sentido, yo considero personalmente tuve cierto servicio que pude hacer para Puri Maharaj a través de este devoto que ayudó a que muchas otras personas llegasen a conocer acerca de la figura de Srila Puri Maharaj. I brought my godbrother Bhakti Gaura Narsingha Maharaj, who recently passed away there also, and he ended up rendering some significant service to the mission of Puri Maharaj, which was next to nothing at that time. Entonces, yo también llevé a un hermano espiritual mío, Bhakti Gaura Narsingha Maharaj, quien también partió recientemente. Lo llevé donde Srila Puri Maharaj, y también Narsingha Maharaj terminó prestando un servicio muy importante a la misión de Srila Puri Maharaj, que dicha misión en su momento prácticamente era inexistente.
I brought Parmanviti Maharaj there also. También llevé a Pranavdeiti Maharaj allí. So I think that I, in that way, rendered a little bit of seva to the what became a very robust and world-renowned mission of Pramod Puri Goswami Maharaj. En ese sentido, siento que pude prestar algún seva a lo que fue una misión que eventualmente se volvió mundialmente conocida, como lo fue la misión de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Unlike some of the other disciples of Bhaktisiddhanta who were capable and started their own missions, Puri Maharaj, after the disappearance of Bhaktisiddhanta, he didn't do that. He served in Madhav Maharaj's mission. Y a diferencia de muchos de sus hermanos espirituales, quienes fueron muy capaces en cuanto a comenzar sus propias misiones luego de la partida de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Puri Maharaj luego de la partida de su guru, él no comenzó su propia misión, sino que más bien se mantuvo sirviendo en la misión de Bhaktidaita Madhav Maharaj. Gradually, started a little something, but with the help of Ramdas and others, then, as I said, his mission became world-renowned. So we're happy to see that. Entonces, gradualmente algo comenzó, pero eventualmente con la ayuda de Ramdas y otros devotos que mencioné, allí su misión se volvió conocida en el mundo entero y yo fui feliz de poder ver que eso ocurriese. Puri Maharaj was very learned, and he worked in the publishing arm of Gaudiya Math. Puri Maharaj era alguien muy erudito y él trabajó en lo que fue la rama de la Gaudiya Math que estaba encargado de la publicación de diferentes escritos. He wrote many articles in Bengali, very good nice articles. Él escribió muchos libros en bengalí, muy lindos, muy buenos. But he didn't speak English. Pero él no hablaba inglés. So he couldn't serve me as a Siksha guru in the same way, for example, that Sridhar Maharaj did through his kata. Entonces él no pudo servirme, por decirlo de mí, que en la misma forma que Silaciar Maharaj me sirvió como un Siksha Guru a través de su kata. Debido a esto. I would go and listen to him, and someone would do some translating, and the translation was not always that good, but he would quote verses, and I would know the verses so I could understand what he was talking about, and so forth. Entonces yo solía ir a donde él y a escucharlo hablar, y había siempre alguien allí traduciendo, pero no siempre las traducciones eran muy buenas. Pero bueno, él citaba algún verso aquí y allá y yo conocía esos versos, entonces de esa manera iba conectándolo con lo que él iba hablando. But other than his kata, then, which was limited in a sense from my perspective because he didn't speak in English, he taught me through his example. Y además, pero más allá de su kata, el cual era limitado en este sentido para mí, desde mi perspectiva, por el hecho de que él no lograba hablar inglés y en ese sentido hasta un punto podía entenderlo, pero él principalmente yo diría que por encima de eso me enseñó a través de su propio ejemplo. I was always very amazed to, sometimes I would go early in the morning and he would be putting on tilak and then he would go and pay obeisance to the deity and so forth. And it was quite an effort for him to do that at his age. And it wasn't required in one sense. But he very religiously would put on his tilak and go through different details and so forth, and insist for going and paying those obeisances to the deity and so forth. So I was very inspired to see that. And his humility. Yo estuve muy inspirado siempre pues, y sorprendido de ver con la edad avanzada que él tenía y de que de todas maneras yo a veces iba a visitarlo en la mañana y él se estaba poniendo su tilak y luego él pedía para ir a ver a la deidad y él no necesariamente necesitaba hacer todo eso, pero él pedía poder hacer eso y lo hacía de una manera muy religiosa, muy dedicada y como digo, estaba avanzado en edad y le implicaba cierta dificultad, pero él lo hacía con una absorción, una seriedad tal. Y especialmente algo que me inspiró mucho también fue su humildad. And his humility was very apparent in his regard for Pujapad Sridhar Maharaj
and ultimately his regard for Prabhupada Bhaktivedanta Swami as well. Y su humildad se veía clara, por ejemplo, en su apreciación hacia Pujapad Siddhar Maharaj, en última instancia también en lo que es humildad para con Pujapad y Bhaktivedanta Swami Maharaj también. He considered Sridhar Maharaj as Siksha Guru for decades and decades, almost from the point of the time of the passing of Bhaktisiddhanta from the world. Él consideró por décadas a Srila Siddhar Maharaj como su Siksha Guru, especialmente luego de la partida de este mundo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He was a very sweet kirtanier, and when Saraswati Thakur, near the time of his passing, asked for the song Shri Rupa Manjari to be sung, and Kunja Baba, who became Tirtha Maharaj, who was the manager of the mission, had Puri Maharaj, who had a sweet voice, begin the kirtan. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stopped him and said, "No, I don't want to hear the sweet voice. I want to hear more realization." And then Sridhar Maharaj was asked to sing. And Puri Maharaj showed absolutely no envy or anything of the sort. In fact, he accepted Sridhar Maharaj as a Siksha Guru, arguably from that day onward. Entonces, cuando hay un evento importante a este respecto, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba partiendo de este mundo, Srila Puri Maharaj era conocida como un kirtanía muy bueno, muy dulce, y Srila Bhaktisiddhanta solicitó que se cantase la canción Sirupa Manjari Pade. Kunja Babu, quien era el administrador de la Gaudiya Mat en ese momento, le dijo a Srila Puri Maharaj que cantase, debido a que él era muy buen kirtanía, y Bhaktisiddhanta en ese momento lo detuvo el kirtan y dijo: yo no quiero escuchar aquí una voz dulce, quiero escuchar realización. Y eventualmente a quien se le solicitó que cantase fue a Srila Siddhar Maharaj, y se dice que cuando Srila Siddhar Maharaj cantó, se dice que Srila Puri Maharaj no mostró la más leve envidia ni nada por el estilo ante una situación así, sino más bien se podría decir que a partir de ese momento él aceptó a Srila Siddhar Maharaj como su Siksha Guru de allí en adelante. So that story is often told to in praise of, as it could be, of Pujapad Sridhar Maharaj. Entonces esta historia que acabo de narrar generalmente es contada y puede serlo desde ya en glorificación a Pujapad Siddhar Maharaj. But a thoughtful devotee will also think, that it can be told in such a way as to showcase the virtue and the qualities, the humility, the Vaishnavism of Pramod Puri Goswami Maharaj. Pero un devoto inteligente también va a concluir, esta historia también puede ser contada de tal manera donde se destaquen las cualidades y la humildad de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Later on, as my Guru Maharaj started his mission, Puri Maharaj had some doubts about it. Luego, más adelante, cuando mi Guru Maharaj comenzó su misión, Bhakti Pramod Puri Maharaj tenía algunas dudas al respecto. What was the quality of these Western disciples, and so on and so forth? He expressed some doubts. Ciertas dudas como cuál es la calidad de estos discípulos occidentales, cosas por el estilo. Él expresó tales dudas. But when Prabhupada was in his lila of passing from the world, Puri Maharaj came to him and expressed his appreciation and understanding of the contribution of my Guru Maharaj, and he became very, very reverential towards him from then onward. Pero luego, cuando mi Guru Maharaj estaba partiendo del mundo, Srila Puri Maharaj se acercó donde él y expresó mucha apreciación y reverencia por todo lo que había logrado Srila Prabhupada. A partir de ese momento en adelante, él se mantuvo expresando eso desde la... So to see him as a guru and so forth, and to say, I was wrong about this, you can say, see, he was wrong, or you can say, see how right he is to make to say such a thing, to admit that. It's very extraordinary quality. Entonces, el hecho de que alguien siendo un guru admita, como lo hizo Srila Puri Maharaj de Prabhupada, me equivoqué, alguien puede decir, él admitió que se equivocó, está equivocado, pero en realidad más bien no debería decir qué tan correcto está, qué tan bien parado está él, de alguien con esa situación, tener la capacidad de reconocer su error, qué tan gran cualidad es esa. And of course, he was very kind to me, and sometimes he would, if I would ask, he would allow me to sit and chant with him, while he would often read Gopal Champu, and sometimes I would sit alone with him and chant japa while he
I asked, and I said, and he said, sure, of course, Baba. Entonces él también fue muy amable conmigo, muy misericordioso. Muchas veces me permitía cantar, entrar a su cuarto y cantar japa junto con él. Él solía leer el Gopal Champu, en general muchas veces, y él en algunas ocasiones le estaba leyendo y yo le preguntaba si podía entrar para cantar. Y me decía, sí, claro, desde ya, adelante, Baba. So, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Ya, What else? yes. So, here I have one question from Brajahari. So he's asking, in connection to how a disciple should relate with her spiritual master, I've heard this idea that the disciple should consider himself as a fool in front of the guru. So could you please elaborate a little bit about how to apply this idea properly? So may I translate the question? Yeah. Pregunta de Braja Hari, dice, en relación a cómo debería relacionarse un discípulo con su maestro espiritual, he escuchado que uno debería considerarse sentirse como un tonto frente a él. ¿Es posible que pueda, por favor, desarrollar esto un poco en relación a cómo aplicarlo adecuadamente? Yes. First of all, I think that statements like this are not to be taken as the comprehensive one and only way to conceive of oneself while sitting before the spiritual master. Por empezar, yo diría que declaraciones como estas no deberían ser consideradas como la única forma exclusiva e integral de cómo uno debería sentirse al sentarse ante su maestro espiritual. It's an aspect of our relationship with him. Más bien esto representa un aspecto de nuestra relación con él. For example, we pray Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya. So I was blind. With his wisdom, he opened my eyes. So what's the difference between being blind and having your eyes open and having vision? It's like the difference between day and night, the difference between ignorance and knowledge. Nosotros oramos diciendo Magyana Timirandasya. Yo estuve ciego y mi guru abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Y bueno, establecemos ese punto, ¿no? Lo cual la diferencia es como entre el día y la noche, una condición y la otra, ¿no? Antes de conocerlo a él y luego, la diferencia entre oscuridad, ignorancia y conocimiento, etc. So to say that one should think oneself as a fool before the spiritual master is to more or less paraphrase that verse. Entonces, cuando uno dice que uno debería sentirse un tonto ante el maestro espiritual, de alguna manera esa frase parafrasea este verso que acabo de citar. But having had one's eyes opened, then doesn't mean that one is foolish. Pero cuando los ojos de uno han sido abiertos, eso no significa entonces que uno sea un tonto. Yeah. But one knows that the knowledge that I have, the experience that I have, the spiritual advancement that I have all come through this venue of the spiritual master, his grace, his teaching, and so forth. So I don't become proud of what I do know, but I do know something. I may not be a fool. Entonces, cuando uno ya recibe este conocimiento, quizá uno tiene un conocimiento, una realización, pero a uno le queda en claro que eso que ha llegado a través del vehículo del maestro espiritual. Entonces, puedo reconocer, tengo cierto conocimiento, pero no voy a estar orgulloso de eso y no necesariamente sea un tonto ya, debido al conocimiento que ha sido recibido. So after some time, I may know something. I should know something, but I shouldn't be so foolish as to think that what I know is independent of the grace of my guru. Entonces, en un comienzo puedo sentir que no conozco algo, pero luego debería entender que sí conozco algo, pero no debería ser tan tonto como para pensar que aquello que yo conozco ha llegado a mí independientemente de la gracia de mi guru. In English, we have a saying that God is the ability in humans. So the great abilities are by which humans do great things. We attribute that to God, in whose image we're made. Entonces, en inglés tenemos un dicho que dice Dios es la habilidad en los humanos. En otras palabras, si encontramos que un ser humano hace algo extraordinario, Dios está involucrado detrás de ello. So I may have some ability, I may have some knowledge, I should have some knowledge, and I should even offer it back to my guru at times.
Entonces, pueda que tenga una habilidad, pueda que tenga cierto conocimiento que he recibido de mi guru, y yo eventualmente, incluso por momentos, en ciertas ocasiones, debo ofrecer ese conocimiento que tengo de regreso en servicio al guru en ciertas situaciones. We may have such a relationship with the Guru that he may place himself in our hands entirely. Can you repeat, Guru Maharaj? Sorry. We may have such an intimate relationship with our Guru that he may place himself in our hands entirely. Podemos llegar a tener una relación tan íntima con el guru que puede llegar incluso al punto en donde él se pone en nuestras manos por completo. At that point, we may say, Guru, don't do that. Mars, don't do that. You can't eat this. Don't have that. No, you can't talk to those people anymore. That's not, your heart is not good. You know, it's like, so it doesn't look like you're a fool before the Guru, but but that ability and that service arises out of the initial attitude that we're speaking about. Entonces, quizás en esa situación donde el guru se pone en nuestras manos, uno le puede estar diciendo al guru, no comas esto, no puedes hablar con esas personas, ya tu corazón no está funcionando bien, esto no, esto tampoco, y por fuera parece que uno no se está sintiendo un tonto al actuar de esa manera con el guru, pero esa actitud de servicio surgió como un resultado de inicialmente uno sentirse debidamente un tonto ante el guru, como mencionamos. So if I only think that I'm a fool, I should be a fool before the Guru, or if I don't think about that in a dynamic way, then I may be more of a fool, because there may be times I can offer something back to the Guru who has put knowledge in my heart in the context, over to him in the context of his service. Pues si yo simplemente siento que soy un tonto ante el guru, que debería hacerlo, ¿no? Y no entiendo no aplico esta idea de ser un tonto ante el guru de forma dinámica, y simplemente me mantengo como un tonto ante el guru, lo más probable me vuelva aún más tonto, ¿no? En lugar de ofrecer a cambio, de ofrecer en respuesta a él parte del conocimiento que recibí de él en servicio a su persona. I think there's two contradictory feelings that we should experience before the Guru. And one is the one side that I feel very unqualified compared to him or her. And at the same time, I feel such great possibility of great things that I could do at the same time because of that connection. Yo considero que existen dos sentimientos contradictorios que de alguna manera uno debería experimentar en relación con su guru. Por un lado, ante la grandeza de él yo me voy a sentir tan descalificado, tan bajo, pero al mismo tiempo por la gracia y conexión que llega a él yo voy a sentir un potencial tan grande y una cantidad de posibilidades de cosas que puedo llegar a hacer por mi conexión con él. I could control Krishna. Puedo llegar a controlar a Krishna. A fool like me, something like that. Un tonto como yo puede llegar a controlar a Krishna, algo así. By his grace. Por la gracia del Sri Guru. Okay. What else? So we'll go with one more. Maybe one more short answer, if we have a question. Well, here's one question from Nadia from Chile. So she mentions that along our life, we heard that in the moment of death, if you just remember the name of Krishna or even name of Narayan, that can save you from samsara, even if you hear that in a casual way. So what happens with those who adopt other names of God, like the Christians chanting Jehovah and so on? Because Mahaprabhu mentioned that Krishna Nam is higher than all of the other names of God. We have also heard that all paths take to the same Father, something like this. Could you please express your opinion in this regard? So I'll translate. Nadia de Chile pregunta, a lo largo de la vida hemos escuchado que en el momento de la muerte tan solo recordar el nombre de Krishna o incluso el de Narayan puede salvarlo a uno del samsara, incluso si lo recordamos de forma casual. Pero ¿qué sucede con aquellos otros nombres que adopta el Señor, como en el caso de Jehová en el cristianismo, por ejemplo? Ya que Mahaprabhu menciona que el Krishna Nam es superior a todos los demás nombres de Dios, pero también hemos oído que todos los caminos llevan al mismo Padre, etc. ¿Podría expresar su opinión sobre este tema, por favor? Yes. So, as Mahaprabhu has explained, God has many names. Como Mahaprabhu ha explicado, Dios posee muchos nombres. And there's a division between the names that are secondary and primary.
Y existe una división entre lo que son los nombres principales y secundarios. Secondary names are names that are imbued with Aishvarya or majesty, and for the most part in relation to this world, the wonderful things that God does in this world. Los nombres secundarios son nombres que tienen principalmente que ver con Aishwarya y con las cosas maravillosas que Dios hace en este mundo, en relación a este mundo. And it may go up to the point of where he is the liberator. He gives salvation. ¿No? Y eso termina en la idea de considerar a Dios como el liberador, aquel que otorga la salvación. But the primary names, from our vantage point, are names that speak about him in relation to his intimate devotees who have the kind of prema by which he's controlled, like Yashodanandan, Nandanandan, Radhanath. Pero por otro lado, para nosotros, desde nuestra perspectiva, los nombres principales de Dios son aquellos relacionados a sus devotos y aquellos devotos que tienen aquel tipo de prem a través del cual Dios termina siendo controlado. Nombres como Yashoda, Nandan, Nandanandan, Radhanath, etc. In these primary names, then the Swarup Shakti is more fully present, and thus they contain within them entire Leelas. Entonces, en estos nombres primarios, el Swarup Shakti se encuentra aún más presente y por lo tanto, dentro de esos nombres están contenidos lilas enteros. So there are many names of God, and they speak about him to different extents. Entonces, hay diferentes nombres de Dios y hablan esos nombres de Dios acerca de él en diferentes medidas. And chanting, remembering his names, calling on his names can afford us acquaintance with those features of the Godhead that the names most represent. Entonces, cantar esos nombres eventualmente nos van a hacer familiarizarnos con aquellos aspectos del Supremo que es cada uno de esos nombres en relación a los cuales estos nombres se están refiriendo. So we think as Jehovah, as, I don't know, the Almighty One, the Enlightened One, who gives salvation, it is possible that by remembering his name, as is advocated in the Bible itself, then one can attain some form of mukti. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Jehová, quizás alguien conciba el nombre de Jehová como el iluminado, el que otorga salvación, y por lo tanto es posible que si alguien recuerda ese nombre, lo canta, y tal como en la Biblia se recomienda, uno puede obtener alguna forma de mukti. Bhagavatam teaches that the avatars of God are unlimited in number. El Bhagavatam enseña que los avatars de Dios son ilimitados en número. And in one of his commentaries on Bhagavad Gita, Bhaktivinoda Thakur said in relation to the 4th chapter verse, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhutanamadarmasam tadatmadam sidramiham. I appear yuga after yuga to teach that this pertains not only to India, but God appears as Shaktivesha in other parts of the world to teach Dharma according to those cultures and so forth. Y en el comentario a un verso del capítulo 4, el Bhagavad Gita, donde Krishna menciona cómo él desciende en diferentes partes, en diferentes épocas para enseñar el Dharma, Bhaktivinoda Thakur menciona que esto no está limitado a India, sino que también Krishna aparece en otras partes del mundo a través de Shaktiavesa avatars y establece el Dharma de acuerdo a las sensibilidades locales de cada sitio, etc. So in those cultures, we may find other names of God, and by chanting them as the teaching, I think in the Islam, there are 99 names of God and so forth. So according to the name, then one attain some realization of the Godhead that the name corresponds with. Entonces esa es la enseñanza, por ejemplo en Islam creo que se hablan de 99 nombres de Dios y el punto es que de acuerdo al tipo de nombre que uno cante de Dios, uno va a obtener una realización correspondiente a ese nombre. Similarly, in our tradition in Raga Bhakti, it's recommended that one chant one's favorite names of God, which means names that are rising out of the bhava that's one's cultivating, because the names correspond with that bhava. And then one will attain a prema that corresponds. Entonces en el marco de Raga Bhakti se recomienda que uno cante los nombres favoritos de uno de Krishna, que son los nombres que corresponden con el bhava al que uno aspira, ¿no? Entonces por uno cantar esos nombres relacionados a ese tipo de bhava, eventualmente ese bhava también va a surgir más y más en uno. So you cannot chant Jehovah, Jehovah, Jehovah and become a manjari, but you could attain mukti. Entonces tú no es que puedes cantar ya, Jehová, Jehová, Jehová y volverte una manjari, pero sí quizás puedas obtener mukti.
So you decide, do you want mukti or manjari? Tú decides, ¿quieres mukti o manjari? Okay, so we stop there for today. Thank you all very much. Vamos a dejar allí por hoy. Muchas gracias a todos. Jai Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Kartik Bhatt ki jai, Kartik ends today, and then Murpuri Goswami Maharaj ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Om Premanandi. Vivo.